Bueno, hola, buenas tardes ya. Estamos reunidos en esta sesión híbrida, virtual y presencial, para realizar la defensa de tesis de Marcela Rossi. Hoy es lunes 3 de abril y abrimos este acto de la defensa dándole la palabra a Marcela para que haga su presentación. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, como ya han visto, voy a dar la defensa de esta tesis. Ya han visto por largo tiempo el título que quedó en pantalla. Empecé con una pregunta: nacer o extinguirnos, el antinatalismo como neomilenarismo en el movimiento por la extinción humana voluntaria. Empecé con una pregunta justamente porque esta investigación me abrió muchos interrogantes y con una dicotomía, podríamos decir, ¿no? Al principio quizás siempre oponemos nacer a morir, y acá vamos a ver que este movimiento en particular va un poco más allá. No es un nacer o morir, sino un nacer o extinguirnos, ¿sí? Extinguirnos como especie. Así que bueno, de ello voy a hablar. El movimiento por la extinción humana voluntaria, en realidad el nombre original en inglés es Voluntary Human Extinction Movement, surge en Estados Unidos. Este es el logo principal del movimiento, donde vemos un planeta Tierra con el norte invertido, y tiene una página web, que es esta que vemos acá, vent.org, y uno de los lemas principales del movimiento es este que figura aquí abajo: que vivamos largamente y luego desaparezcamos. Esa sería su utopía, su deseo, tener una vida larga como humanos, pero luego desaparecer. Como les contaba, entonces, el movimiento surge en Estados Unidos. El señor que está aquí es el fundador del movimiento, se llama Les Knight. Él fundó el movimiento en el año 1991, es un ambientalista de Portland, Oregon, es maestro de secundaria también hasta la fecha, hoy en día tiene unos 70 años, y se formó en lo que se llama la ecología profunda, que habla justamente de esto de dejar de tener al humano como centro, ¿no es cierto?, el antropocentrismo, y empezar a darle más importancia al resto de los seres vivientes. Lo que postula entonces Les Knight, que empieza ya en los años 70 a tener justamente un pensamiento crítico sobre el estado del mundo, sobre el estado de la ecología, del ambiente y del resto de los seres vivientes, ya en los años 70 se suma a un movimiento antinatalista que se llama Zero Population Connection, que lo vamos a ver más adelante, y empieza a reflexionar sobre todos estos temas, y es en el año 91 que decide darle forma a este movimiento, en donde postula que, el mundo está, el ser humano es completamente nocivo para el planeta, para el resto de las especies, que es causante del cambio climático, que contamina, que estamos utilizando los recursos no renovables de una manera atroz, que va al colapso total la Tierra. Entonces, para él la solución es que el ser humano se extinga. No, vamos a ver más adelante que hay otros movimientos que postulan un descenso en la población humana, pero este movimiento y Les Knight van más allá y dice: no hay posibilidad de convivencia entre los humanos y la naturaleza, debemos extinguirnos. Pero esta extinción tiene ciertas características. Primero, tiene que ser voluntaria. Knight nos dice que no sirven las políticas antinatalistas de los gobiernos, como por ejemplo la República China. No nos sirve forzar a los seres humanos a dejar de reproducirse. Él lo que nos dice es tiene que ser voluntaria, tiene que ser a través de la toma de conciencia de los humanos del daño que le están causando al mundo. Y es así como realmente vamos a poder ayudar a la naturaleza. También dice que tenemos que ser vehementes, que todos debemos estar completamente comprometidos con esta causa, que debemos predicar, que debemos hacer activismo sobre esta creencia, ¿no es cierto?, de que debemos extinguirnos. Justamente la palabra vehemente, si volvemos atrás, vemos en la página web o mismo el logo, que es VENT, así lo pronuncian los nativos, en español,
pero en inglés se pronuncia vehement, que sería como vehemente en inglés. Hay un juego de palabras ahí entre el título y los postulados del movimiento. Bueno, postula entonces el antinatalismo extremo, ¿no? El cese es la reproducción humana, debemos dejar de reproducirnos, debemos extinguirnos, pero a través del antinatalismo. No sirven las matanzas, no sirve que caiga un meteorito, las bombas. De hecho, una de las cosas que dice Knight en su página web, la página web la crea en el año 96, nos dice, en realidad todas esas matanzas, las guerras, etcétera, después que está demostrado que hay un baby boom, ¿no? El fenómeno del baby boom, que después de la caída en la población, la caída de la natalidad o muchas muertes, hay justamente un pico de nacimientos. Entonces, por eso tenemos que tomar conciencia y voluntariamente extinguirnos. Bueno, y lo plantea como una alternativa humanitaria justamente a estos desastres humanos y también una alternativa esperanzadora a la explotación y la destrucción de la ecología de la Tierra. Entonces, en el año, como les contaba, en el año 96, Knight funda esta página, en realidad el movimiento lo funda en el 91 y en el 96 ya crea las páginas web, que vendría a ser como un manifiesto extincionista, le llamo yo, en donde hay muchas preguntas y respuestas, hay reflexiones sobre filosofía, religión, ecología, donde se plantean, es una dinámica de preguntas y respuestas donde justamente él intenta dar respuesta o dar las respuestas del movimiento a cada uno de los interrogantes. Este es el original en inglés, este que tenemos acá arriba es en español. Hoy en día está traducida a más de 30 idiomas esta página web. Y es el sitio oficial del cual empiezan a desprenderse otras formas de comunicación a través de las redes sociales. Porque un punto muy importante es que justamente este movimiento trabaja mucho con lo que es la virtualidad. No se reúnen prácticamente cara a cara, no hay una organización, un lugar donde se congreguen, sino que es a través de las redes sociales que cada uno transmite sus ideas, suben memes, publicaciones, reflexiones, hay conversaciones en los comentarios, pero no hay un lugar de reunión físico. Sí, el fundador, Les Knight, hace muchas entrevistas y aparecen muchos videos de YouTube, y en algunas ocasiones en Estados Unidos ha habido un encuentro de miembros que llevan sus banderas, sus insignias. Pero no es algo común en Argentina, en particular, que es lo que yo trabajé, particularmente en el AMPA, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Acá tenemos algunos ejemplos, entonces, esto en particular son capturas de los grupos de Facebook, donde está el original en inglés, luego hay de diferentes países en español, algunos son de Argentina, otros son de México, Perú, y también uno general en español. No se sabe hoy en día cuántos miembros tiene este movimiento, porque al ser, no hay una afiliación al movimiento, no hay una suscripción tampoco, simplemente podemos saber por la cantidad de miembros que tienen estos grupos, podríamos llegar a hacer una estimación, pero la realidad es que los grupos son muy diversos, no solamente tenemos en Facebook, sino también en Instagram, en Yahoo, en blogs, y también prestaría confusión si las personas que siguen estos grupos son realmente adeptas o si simplemente están allí por curiosidad. Bueno, yo soy una de las miembros y no necesariamente pienso así. Así que bueno, la verdad que estimar un número de miembros es un poco difícil, por eso he dejado de lado ese dato en la investigación. Bueno, estas son algunas de las insignias que algunos miembros hasta tatúan en su cuerpo, ¿no es cierto? El logo del movimiento. Este es un dibujo muy característico que se encuentra en muchas remeras del movimiento, donde dice visualice la extinción humana voluntaria, ¿no es cierto? Quedando solamente los animales y el humano yéndose. También un botón para apretar para que se extinga el ser humano, que puede ser de manera rápida o lenta, ¿sí? Hay muchos de estos dibujos e insignias con un poco de ironía en las gráficas del movimiento. Y bueno, este movimiento, cuando empecé a abordarlo, empecé a identificar que podía haber como una utopía, ¿no es cierto? Un ideal de perfección
de una sociedad perfecta, que en este caso vendría a ser una no sociedad, la no sociedad humana. Entonces empecé a abordar el movimiento desde esta perspectiva de la ideología y utopía en los movimientos milenaristas. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué movimientos milenaristas? Podemos pensar en este tipo de movimientos que justamente toman en los movimientos socio-religiosos, en donde existe una utopía, un ideal, un deseo de cambiar, un deseo revolucionario de que la sociedad sea mejor, de que el mundo sea mejor. Entonces esto, ¿no? Se propone una salida evasiva de esta realidad social y natural, en el caso de la utopía extincionista, que es una lógica de todo o nada. O nos morimos todos los seres humanos, o si no, en realidad la utopía no se va a llevar a cabo, porque con el ser humano el mundo natural no puede seguir viviendo. Entonces, bueno, volviendo a analizar, digamos, estos términos desde la perspectiva de la dialéctica de la imaginación social y cultural, basándonos fundamentalmente en Ricoeur, que trata justamente esta dialéctica entre la ideología y la utopía, y relacionándola justamente con los movimientos milenaristas, me pude dar cuenta de que existían justamente características muy similares entre este tipo de movimientos, que generalmente están más relacionados con lo religioso, con el movimiento del VEM, ¿sí? Del extincionismo. Entonces, ¿qué plantean los milenarismos? Bueno, plantean justamente un Edén terrenal, ¿no es cierto? Hay una utopía milenarista donde lo que se busca o lo que se espera es el advenimiento de una nueva era de felicidad inspirada por una promesa divina, pero conquistada por la voluntad humana. Justamente hay una fuerte impronta política, ¿no es cierto? Hay un cuestionamiento del poder, de la autoridad, de lo hegemónico, ¿sí? Y estos milenarismos existen ciertas características que identifiqué que son compartidas en el caso del VEM, como que es un hecho colectivo, ¿no es cierto? Hay un grupo de individuos que se movilizan para lograrlo, es terrenal, se realiza en la tierra, ¿no es cierto? Es inminente porque está por llegar. Lo que es inminente para el VEM es justamente la destrucción de la ecología terrestre, y tenemos que tomar una decisión ya mismo acerca de esto. Bueno, es un hecho total, es un hecho milagroso, y existe una salvación, ¿no es cierto? La salvación de la ecología, la salvación de la naturaleza, donde vamos a ver justamente que se sacraliza la naturaleza, empieza a tomar forma como de una deidad. Y existe un profeta también para los milenarismos, los movimientos milenaristas. En este caso, el profeta podría estar dado por Les Knight, el fundador del movimiento, ¿sí? Que vendría a ser como el Mesías, el líder, que aunque él no se reconoce como tal, en sí es quien siempre es el referente dentro del movimiento. Bueno, acá vemos, ¿no? Lo que recién les mencionaba, la naturaleza como deidad, y acá simplemente les coloqué algunos. Vamos a hablar en realidad de estos neomilenarismos, ¿no? Milenarismos ya posmodernos, donde tienen unas características más seculares, ¿no es cierto? Ahí mencioné algunos, como el neonativismo, el mexicanismo, movimiento de campesinos de la tierra, la sublevación zapatista, son algunos ejemplos más contemporáneos sobre este tipo de neomilenarismos. Y hablar de milenarismos y de estas características, ¿no es cierto?, de la sacralización de la naturaleza, me hizo pensar un poco en lo que tiene que ver con el movimiento New Age, el movimiento Nueva Era, ¿sí? Que está considerado por algunos autores como un movimiento milenarista, porque el movimiento New Age justamente habla sobre la venida de una nueva era, de un nuevo mundo, de un nuevo momento para la humanidad, y es justamente también una comunidad que tiene un discurso religioso o espiritual, ¿no? Que promueve también ciertas formas de acción, ¿no es cierto? Para la New Age justamente hay algo que es muy importante, que es esto que justamente llama la atención, que en el movimiento extincionista se hace muy presente, que es la toma de conciencia. Esta toma de conciencia, debemos tomar conciencia del daño que estamos haciendo, debemos tomar conciencia de que nos tenemos que dejar de reproducir.
Y esto se ve mucho en la New Age también, como en realidad más relacionado también a esto de la protección de la naturaleza, ¿sí? Que también está en el Vent. Acá vemos muchas similitudes. Esta toma de conciencia justamente nos llevará al advenimiento de un mundo mejor. Y esta toma de conciencia es individual. Luego, en forma de movimiento, se ve de manera colectiva, pero como ideal es individual. Cada uno, de manera introspectiva, tiene que llegar a la reflexión profunda de entender que así son las cosas. También la New Age plantea algo muy interesante, que es esto de la autonomía, ¿no es cierto?, como un ideal. Justamente el Vent se refiere a sí mismo como apolítico, siente que no tiene nada que ver con otras organizaciones, que en realidad son todas tomas de conciencias individuales que hacen que nos demos cuenta de que tenemos que dejar de reproducirnos y se declaran a sí mismos autónomos, ¿no es cierto? Que no tienen que ver con ninguna otras organizaciones, si bien pueden apoyar alguna forma de pensar, alguna otra ideología. Sin embargo, la autonomía para ellos es muy importante. Bueno, acá también puse otros movimientos New Age contemporáneos como el neochamanismo, ecoaldeas. El neochamanismo puede estar entonces entendido como movimiento neo-milenarista y como New Age. Y aquí lo que vemos es también una relación con esto que nos aparece todo el tiempo, ¿no? El tema de la naturaleza y esta dicotomía entre la naturaleza y el hombre, la naturaleza y la cultura, que es una discusión clásica muy importante en antropología. Podemos decir que hasta la década de los 80 se vio de esta manera dicotómica, quizás más separada, con menor o mayor entendimiento de esta relación en realidad bidireccionada, ¿no es cierto?, entre el hombre y el ambiente. Es a partir de la década del 80 que se empieza a ver mayor deconstrucción de esta oposición binaria. Surge también la antropología ambiental, que justamente realiza el análisis de la mediación cultural en la transformación antrópica del entorno y apunta a relaciones más sustentables entre el ser humano y el ambiente, o entre los humanos y los no humanos, que es algo que también plantea el concepto de antropoceno. El concepto de antropoceno surge en lo que es en las ciencias geológicas como una propuesta de una nueva era geológica. No voy a adentrarme en eso por cuestiones de tiempo, pero lo que podemos decir sobre el antropoceno es que desde las ciencias sociales se empieza a trabajar mucho con este concepto de las relaciones humano-ambientales y esto de las relaciones entre humanos y no humanos. Se habla también de un capitaloceno, quiénes son los responsables justamente de este detrimento, de esta caída del mundo natural. ¿Es toda la raza humana o son ciertas formas de producción, como por ejemplo la capitalista, las que tienen esta influencia negativa en el ambiente, ¿no es cierto? Se empieza a entender a los no humanos con capacidad de agencia. Esto es se hace muy evidente en el Vent, el movimiento extincionista, porque justamente dicen que la naturaleza va a ser quien regule, va a ser quien, una vez que los seres humanos ya no estemos sobre la faz de la Tierra, la naturaleza por sí sola va a poder equilibrar, va a poder curar, sanar y va a regresar a su antigua gloria, a una gloria perdida que estaba antes de la llegada de los humanos, ¿sí? Bien, con estos marcos teóricos en mente, voy a hacer un paso brevemente sobre lo que es el antinatalismo, que es justamente esta postura que le atribuye un valor negativo a la procreación humana, esto de decir, bueno, no nos vamos a reproducir. Ha habido muchos movimientos antinatalistas en la historia, hay algunos más contemporáneos, como son los que tenemos aquí. No todos los movimientos antinatalistas son extincionistas, algunos simplemente dicen debemos reducir la población humana, debemos dejar de reproducirnos hasta determinado nivel. Bueno, cuando haya 4.000 millones de seres humanos en la Tierra, quizás es un valor que está bien y puede convivir la naturaleza con los humanos. Otros dicen otros números, ¿no es cierto? Cada uno tiene diferentes posturas al respecto, pero sobre todo todos estos movimientos antinatalistas, excepto el Child Free,
apuntan justamente a un antinatalismo como forma de alcanzar una mejor armonía entre los humanos y el ambiente. Tienen antecedentes como el malthusianismo, que son ideas muy vigentes para los miembros del BEM. Está también el neomalthusianismo, la huelga de vientres, y como les decía, podemos hablar de dos corrientes dentro del antinatalismo. Un antinatalismo filosófico, perdón, falta la C, y un antinatalismo práctico. El antinatalismo práctico es el que nos dice, bueno, debemos dejar de reproducirnos para ser menos y que el planeta se recupere, o para extinguirnos y que la naturaleza equilibre. Y el filosófico, viene más dado por la cuestión de lo negativo que es la existencia humana per se y el sufrimiento que causa a los propios seres humanos, ¿no es cierto? Hay filósofos que han planteado ideas similares, que son los del pesimismo y nihilismo. Aquí hay varios de ellos. Uno de los autores más importantes es Arthur Schopenhauer, que es muy mencionado sobre todo por el fundador del movimiento. Tiene varias citas de Schopenhauer en la página web, ¿sí? Bueno, vamos a entrar más ya en lo que sería lo etnográfico. Hice trabajo de campo en el AMBA entre los años 2018 y 2022, con una perspectiva multisituada de los fenómenos de carácter transnacional. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento, digamos, transnacional, internacional, mundial, justamente existe como una comunidad internacional. Entonces entendía que si yo solamente focalizaba en las relaciones cara a cara o en el trabajo de campo tradicional, nos estábamos perdiendo una parte, que es esto de que estas personas, estos individuos, seguidores del movimiento, forman parte de un movimiento a nivel internacional. Así que era muy importante recuperar también esos otros discursos que surgían justamente en las redes sociales, etc. Así que lo realicé de esta manera, multisituada. Por esto hay que justamente el espacio virtual forma parte de la vida cotidiana de los simpatizantes del movimiento. Acá tenemos otras distinciones que figuran en la página web. Los seguidores del movimiento pueden llamarse a sí mismos simpatizantes, voluntarios e interesados, de acuerdo al grado, digamos, de afinidad que tengan justamente con estas ideas. Por ejemplo, el fundador se refiere a sí mismo como voluntario, ¿sí? Sin embargo, esta nomenclatura en el trabajo de campo no apareció, o se sentían miembros o no se sentían parte del movimiento, simplemente compartían ideas pero no se sentían tan identificados. Otros me han dicho que lo sentían como un grupo de pertenencia, que los hacía sentirse no tan locos, no tan solos con estas ideas. Así que, bueno, a través de este trabajo de campo que realicé, pude armar lo que para mí sería la posición ideológica y la utopía neomilenarista, ¿sí?, del movimiento. Acá los adeptos o los miembros del movimiento tienen diferentes concepciones sobre la vida en general. Muchos hablan de la vida como sufrimiento, esto que mencionaba hace un momento. La vida conlleva sufrimiento de todas maneras, a pesar de que tengas una vida apacible, que tengas amigos, buen pasar económico, etc. Algo malo te va a pasar, entonces la vida en sí misma no tendría un valor positivo. Y no solamente la vida humana, algunos de los miembros van un poco más allá y dicen, en realidad la vida en sí es caos, es dolor, es sufrimiento. La vida de los animales es terrible, todos van a morir, todos nacemos con una sentencia de muerte. Entonces, ¿para qué va a existir la vida? Quizás la vida misma no debería existir, dicen algunos de los miembros, no todos. Otros, con respecto a estas concepciones de la vida, tenemos del ser humano como un error de la naturaleza. La naturaleza entonces no se presenta como perfecta, como equilibrada, como ideal de perfección, ¿no es cierto? Sin embargo, ha tenido un error en el transcurso de la historia, que es justamente el ser humano, o algunos dicen la razón, la conciencia del ser humano hace que vaya más allá, que no se contente con simplemente sobrevivir. Entonces ahí es cuando destruye el medio ambiente y no le importan el resto de los animales. Esta concepción del ser humano como error de naturaleza, como un virus, en algunos momentos mencionan, o como un parásito, como dice Les Knight, es otra de las concepciones ideológicas de este movimiento.
Otro punto en común es el que tenemos acá, somos demasiados. En esto coinciden todos los miembros. Algunos están más cerca de que es necesaria la extinción. Otros dicen, bueno, quizás si reducimos un poco la población, tal vez estemos mejor y bueno, tal vez podamos aprender a vivir con la naturaleza. Pero todos están de acuerdo en que somos demasiados seres humanos en el mundo. Con respecto a la eutanasia, el suicidio, el aborto, la esterilización, todos los miembros se encuentran a favor, digamos, de todos ellos. Esterilización sería la histerectomía o la vasectomía, los hombres la ligadura de trompas en las mujeres. Se encuentran a favor, el fundador, Les Knight, se realizó la vasectomía justamente. Los miembros en Argentina, ninguno de los que yo entrevisté se realizaron estos procedimientos, sin embargo lo toman en cuenta como posibilidad a futuro o de ser necesario, lo harían. De todas maneras, están a favor de ellos. Bueno, el antinatalismo en el BEMP, entonces, sí, todos son antinatalistas, muchos han llegado a la decisión de no tener hijos, por otras razones quizás por cuestiones personales, por un no deseo de ser padres en algunos casos, y luego reflexionaron, respecto de estos temas, de la necesidad de que nos dejemos reproducir, de que dejemos de ser tantos. Todos están de acuerdo entonces en el antinatalismo, algunos llevándolo al extremo justamente del extincionismo, que es lo que plantea el BEMP. Con respecto a lo religioso, entonces, la religión en general de todos los miembros a los que entrevisté fueron adeptos o estuvieron criados con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hoy la mayoría de ellos se declara ateos o agnósticos. Algunos de ellos, una de las entrevistadas hizo la apostasía iba a decir, gracias. La apostasía, que es sacar de todos los libros católicos, lo cual no conocía hasta ese momento y me pareció muy interesante. La relación entre la naturaleza y los humanos del BEMP. ¿Qué relación tienen los miembros del BEMP con la naturaleza en general? Bueno, ahí hubo varios matices. Algunos tenían una relación muy cercana, muy respetuosa, o tratando de ser los más respetuosos posibles. Eran veganos, veganos abolicionistas, porque hay muchos tipos de veganismo. Tenían mascotas, trataban de cuidarlo lo mejor posible, de rescatar animales de la calle, etcétera, o cultivaban plantas, etcétera. Otros no, eran más relajados, de hecho había algunos que eran vegetarianos y algunos que eran omnívoros, que decían, bueno, de todas maneras ya está todo mal, entonces voy a consumir carne, da igual. Pero bueno, hubo de todo. Algunos tenían más relación con la naturaleza o quizás más compasión en el día a día, ¿no es cierto? Y otros no tanto, quizás no se involucraban tanto, a pesar de decir, bueno, sí, igual yo decido dejar de reproducirme en pos de salvar a esta deidad hipersacralizada de la naturaleza, por quien vale la pena dar la vida, ¿no?, de la humanidad. Y la posibilidad de cambio social, bueno, para ellos no existe posibilidad de cambio social. El ser humano es así, no podemos cambiar porque aunque solo un ser humano no siga los preceptos de veganismo, de ascetismo, ¿no es cierto?, y ecologismo, que son los que postula el BEMP, de todas maneras se va a destruir el mundo. Entonces no hay posibilidad de cambio. El hombre es inherentemente malo, existe la maldad en el hombre, entonces no vamos a poder cambiar, no como grupo humano. Bueno, entonces llegamos a la parte final, ¿no?, de estas conclusiones, de decir, bueno, entonces estamos ante una utopía de un mundo mejor o ante una distopía, ¿no? Porque nos presentan el fin de la humanidad, ¿no es cierto?, un apocalipsis. El Millennial Day, el día en que viva el último ser humano, que en realidad que fallezca el último ser humano de la Tierra, ese día va a ser el día en que logremos, digamos, esta utopía a la que quieren llegar, a la utopía extincionista. Bueno, eso es algo que vamos a discutir. Entonces, identifiqué que existían como dos partes dentro de estas utopías, de estas esperanzas sobre un mundo mejor.
Una utopía restauradora, que es la que tiene que ver con justamente todo el trabajo que haría la naturaleza si nosotros dejáramos de existir, la restauración del mundo natural, el reinado de la naturaleza nuevamente y la gloria de la naturaleza sobre la tierra. Esa sería la utopía restauradora, pero que vendría también aparejada con una utopía de los tiempos últimos, ¿sí? Esos últimos momentos en donde existieran ya poca cantidad de seres humanos. En esos momentos, lo que decían los miembros, lo que dicen los miembros, es que quizás las relaciones entre los humanos serían mejor, porque no habría más tanta disputa por los recursos, porque seríamos más compasivos. Toda la sociedad de los tiempos últimos sería mejor también. Hay una esperanza de que, bueno, algunos hasta me han dicho, bueno, quizás en los últimos momentos, cuando seamos 100 humanos en la Tierra, tal vez estemos mejor, tal vez habremos tomado conciencia, nos habremos dado cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para vivir mejor en armonía con los seres humanos, no humanos, con el ambiente. Bueno, a eso le llamé la utopía de los tiempos últimos. Y estas dos utopías, la restauradora y la de los tiempos últimos, para mí es lo que conforman toda esta utopía extincionista, que viene acompañada de la ideología extincionista, que es todo esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo son las formas ideales de vivir para los extincionistas? Bueno, como decíamos, tenemos que tener una vida ecologista, ascética, tenemos que tener compasión por los seres no humanos, todas estas ideas que también vienen aparejadas de esto de la autonomía, de la toma de conciencia. Ahí tenemos toda la ideología extincionista y también esto, lo más filosófico de pensar que, bueno, de esto que la vida es sufrimiento también, entonces tiene todo que ver con esta idea. Acá les dejé algunas imágenes que para mí, quizás la parte final de la tesis la armé en pandemia y post-pandemia, y una de las imágenes que más me llamó la atención, o de los memes, fue justamente como si fuera un coronavirus, que estaba tocando una canción dedicada a la gente que creía que no iba a funcionar, digamos, porque una de las cosas que sucedió en la pandemia es que este grupo, este movimiento, que en las redes quizás hasta el año 2019 estaba como más tranquilo, había de vez en cuando alguna publicación, con la pandemia empezaron a resurgir, ¿no? Y acá las contradicciones que decían que quizás Les Knight habla de esto de vivir largamente, de vivir bien, de que también tenemos que tener compasión por los seres humanos y que no tenemos que morirnos por matanzas, ni por virus, ni por plagas. Pero bueno, con la pandemia esos discursos, algunos empezaron a aparecer de ponerse contentos realmente, porque vino el coronavirus a quizás poner el equilibrio, ¿no? Que la naturaleza está pisando la tierra y diciendo, ahora me ocupo yo. Entonces había frases como, la tierra se encargará, ¿no es cierto?, que ponían en sus redes sociales. Así que bueno, como reflexiones de posibles abordajes a futuro, esta fue una propuesta, el primer abordaje antropológico de este movimiento. Podemos también abocarnos un poco más a lo que es la antropología ambiental, también podríamos analizarlo a través de la antropología del cuerpo, ¿no es cierto?, con esta noción de que son los cuerpos humanos los que hasta numerados, ¿no es cierto?, ponemos un número de cuántos cuerpos humanos toleraría el planeta Tierra, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ahí con la antropología del cuerpo? ¿Qué nos podría decir esa mirada antropológica? La antropología filosófica, la antropología psicológica también podría brindarnos información o ayudarnos a comprender más este fenómeno, creo yo, a futuro, que podrían ser otros abordajes. Así que bueno, hemos llegado hasta aquí y los extincionistas le dirían entonces gracias por no reproducirse. Bueno, terminada entonces la exposición de la tesista, le vamos a dar la palabra al jurado. No sé cuál de las dos. Lo dejamos acá porque me parece que toma la grabación llega. Así que sí. Ahí quedó.
Sí, ahí. Ahí va, con que salga el audio. Empezamos y medio, menos 20. Esperaba No, prefiero, da igual. extenderme demasiado. Bueno, tu apellido. Altman. Ahí empezó. Yo primero, listo. Bueno, ¿listo? ¿Arrancó? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo. La tesis está muy bien escrita, fue súper llevadera leerla. La temática es súper original. Obviamente también el desafío de transitar un terreno no transitado y, como vos bien decís, una primera tesis, o sea, primero tu primera experiencia haciendo una tesis sobre un tema que no había antecedentes desde una perspectiva antropológica. La tesis también está muy bien organizada. Y por otro lado, el desafío de hacerla, o sea, vos hiciste parte de tu trabajo de campo antes de la pandemia, la escritura, y te imagino, como vos decías, cuando estás cerrando la tesis aparece la pandemia y empieza a moverse todo y decís, bueno, no, quiero cerrar esto, por favor, no sigan moviéndose. Así que nada, me imagino que eso habrá sido todo un desafío. Yo anoté algunas cuestiones para seguir pensando a futuro, porque esto es así, uno termina una tesis y siempre empieza otra. Así que me parece que tenés un montón de cosas para seguir trabajando la temática. En primer lugar, lo que me había llamado la atención es la definición que vos das de movimiento. Creo que sería interesante como entroncarlo a la propuesta, o sea, entroncar tu propuesta a los debates sobre el término. Sobre todo porque en la propia tesis vos planteás que los entrevistados dicen que no forman parte de un movimiento, y eso como lo que me llevó a pensar es que quizás sería interesante a futuro ver las particularidades del caso argentino, del caso regional y en relación a Estados Unidos, donde surge, voy a decirle movimiento para no decir la sigla, pero bueno, este movimiento. Y ver cómo justamente se define la cuestión identitaria, ¿no? Si hay un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad y cómo se experimentan. Y creo que eso tiene que ver en relación al recorte que vos hiciste, de pensarlo en el caso argentino, que tendrá que ver también con la comodidad de hacer el trabajo de campo, pero vos decías en la defensa que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí hay reuniones, acá la gente no se conoce cara a cara, entonces, bueno, pensar la especificidad, si es que la hay en el caso argentino, en el caso latinoamericano y en el caso de Estados Unidos. Y creo que eso a futuro sería interesante problematizarlo, sobre todo por esto, porque tenés gente, o sea, creo que no sé si hiciste una encuesta, como decías, como hay un porcentaje como el 70% que no se reconoce como parte de un movimiento. Y también para pensar a futuro la cuestión de caracterizarlo como un milenarismo. O sea, está esta idea básica de que un movimiento milenarista está este fin del mundo que es inminente, que se va a dar inicio a una nueva era, a una nueva tierra. Y acá en este caso nos encontramos con un cambio que es paulatino, donde depende de que de que los hombres hagan un acto conciencia, o sea, tomen conciencia, sino que y no es un cambio que va a ocurrir en el cosmos independiente de los seres humanos. Y eso me hacía preguntarme, ¿no? O sea, ¿es la naturaleza la que pide que los hombres se extingan para manifestar su plenitud? O sea, la acción es una respuesta a este llamado, la naturaleza hace una serie de señales, o sea, se manifiesta a través de señales. Y eso también me llevaba a preguntarme por la idea de lo escatológico, o sea, ¿en qué sentido? Porque finalmente no es el fin del cosmos, sino que es el fin de los seres humanos. Aunque bueno, después no sería el fin total de los seres humanos, porque habría un grupo de elegidos, bueno, ¿quiénes serían? ¿Quiénes elegirían a estos seres humanos? Y si uno puede aspirar, o tendría ganas de aspirar a ser parte de ese grupo. Y lo mismo también en relación al rol de este profeta que no se caracteriza, o sea, que no se autopercibe como tal, donde justamente aparece esta idea de que se está promoviendo algo que ocurre. O sea, vos hablas de que se profetiza el advenimiento, pero el advenimiento es algo que ocurre independientemente de la voluntad de uno.
y acá no va a ocurrir nada si los seres humanos no toman esta decisión consciente. Entonces, para a futuro pensar, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene clasificarlo como un movimiento milenarista y si eso permite entender en mayor profundidad este movimiento? Y en la misma dirección, la clasificación que vos haces de nueva era, ahí están también, o sea, vos citás sobre todo los trabajos de Carosi, bueno, hay un montón de bibliografía, la tesis de doctorado reciente de Agustina Gracia, que me parece que eso está interesante porque ella aborda en profundidad la especificidad de la nueva era en Latinoamérica. Y creo que a futuro lo que sería interesante, o sea, aparecen estos discursos que hacen referencia a tropos de la nueva era, y sería interesante profundizar en la historia de vida de los entrevistados para ver si aparece también esta circulación por esta serie de redes, y cuál es la caracterización que se puede hacer de esa circulación social de estas personas a través de estas redes que son tan típicas de la nueva era, que quizás esto te podría ayudar a identificar estos patrones típicos de la nueva era. En general, si mal no recuerdo, o sea, como que conocemos un poco a estas personas que estudian psicología, hay una cuestión también de clase a problematizar a futuro, pero no queda claro, ¿viste?, si participan de un circuito nueva era, o si son personas que vienen circulando y llegan acá y ya se quedan acá, o siguen. Y después me pareció, sobre los entrevistados, me pareció como muy interesante el lugar de enunciación de los sujetos, porque pareciera ser, por lo que vos nos contás, de estas personas, que muchos de ellos no parecen haber atravesado necesidades, entonces sería más una distribución metafísica que experiencial. Creo que hay algunos que tuvieron alguna situación personal, pero como que el lugar de enunciación me pareció súper interesante. Lo de la naturaleza hipersacralizada también hago pensar a futuro, o sea, cuál sería el sentido de lo sagrado que está actuando ahí, qué es lo que se constituye como sagrado, o sea, si uno pensara lo sagrado en términos de Durkheim, o sea, qué sería lo profano que se opone a esa sacralización. O sea, si el hombre es lo profano, ¿qué pasa entonces si lo que se propone es la desaparición de eso profano? O sea, la naturaleza se desacralizaría, no sé, es como, nada, para pensar a futuro. Y después lo que te quería preguntar, ya para cerrar, ¿cuáles son los desafíos metodológicos que encontraste? Pensando también en el trabajo de campo virtual, o sea, si desarrollaste algún tipo de estrategia para abordar los textos que circulan, no sé cómo se producen, los autores, si son colaborativos, si refuerzan o no la autoridad. Y me parece súper interesante, que no sé si lo exploraste, el logo, y pensando ahora que vos decías en tu exposición, que se caracterizan, o sea, que piensan como un movimiento apolítico y nos encontramos con un planeta Tierra que está invertido. Así que nada, me pareció como súper interesante y si pudiste indagar un poco en la historia de ese logo. No, la verdad es que con respecto al logo no pude indagar. No sé si... Para intervenir, pero bueno, intervienen las claro, cosas. así que bueno, nada, felicitaciones y a seguir, tenés un montón de material para seguir trabajando. Gracias. Bueno, gracias Marcela, la verdad que fue un trabajo hermoso. Movimiento por la extinción humana voluntaria. Yo había escuchado hablar de esto a ella misma hace muchos años, en la materia de teoría sociológica, fue cuando presentó este tema tan loco. Y claro, llegué a mi casa y me puse a googlear. Claro, o sea, está lleno de grupos religiosos, pseudo-religiosos y todo lo que vos describís y que te comentó la colega. Y a mí lo que más me llamó la atención así en términos de índice fue el capítulo 2, la entidad sagrada naturaleza, y después toda la cuestión del sufrimiento. Son como los dos ejes que me gustaron muchísimo. Pero primero no voy a dejar de
los halagos, así como decía la compañera, destacando algo muy interesante. Primero, la lectura que hace ella no va a ser exactamente la misma que haga yo porque vengo de otra área, ¿no? Entonces es muy interesante toda esta cuestión de análisis de la ideología y de la utopía. A mí la cuestión de la ideología me parece fundamental y no me parece, pese a que algunos autores a veces lo separan, pero es una cuestión política, centralmente política. Vos lo dejas picando, pero no es donde te metes porque entraste por el lado de los movimientos, especialmente socioreligiosos, ¿no? Pero me parece que ahí tiene un potencial impresionante que te permitiría a futuro dialogar, digamos, con toda la historia de la antropología y la sociología, esta idea del individualismo y que hoy, frente a los hechos, ¿no? Bien recientes, causa de muchos memes, idealismo y el individualismo como ideología, digamos, está como en primer lugar. Respecto de esto te quería felicitar porque hiciste una búsqueda, no solo dentro de los movimientos, sino que fuiste, como por ejemplo lo tenés en el capítulo 3, te fuiste a revisar una materia diferente que le da un toque distinto, un corte, digamos, que hace que sea más entretenida y decir, wow, ahora por otro lado, el asunto del crecimiento demográfico. Y obviamente no es que lo haces de cualquier lugar, sino en términos etnográficos, porque estás recuperando el discurso de esta gente, las páginas de internet, que me parece muy, muy interesante, y que daría lugar un poco a los comentarios que hacía nuestra colega, hacia dónde van, ¿no? Este mundo de elegidos. Y yo creo que en este debate, este diálogo, ciencia, movimiento, ¿sí? Ahí hay un diálogo muy interesante porque hay gente que se está basando en debates científicos. Cuando vos hablas de los movimientos socioreligiosos, no solo te quedas en contar toda esta revisión que hiciste, sino rescatás cómo lo ven ellos y lo presentan en sus páginas web, cómo lo enuncian en sus discursos. O sea, hay gente que viene leyendo y la literatura que te recomendaba, bueno, es gente que sabe leer, que le gusta leer, que lo destaca, y un montón de argumentos. Y este argumento, digamos, del crecimiento demográfico, tasa de natalidad, índice de fertilidad, etc., son temas súper interesantes. Y el tema del crecimiento demográfico está entre los argumentos, digamos, del nacimiento de estos movimientos. Vos mencionabas los años 80, ¿sí? Pero en la lectura, en el relato, o sea, como síntesis, sí, ¿no? Pero digamos, todo esto abreva en los años 70 cuando comienzan estos movimientos ambientalistas, especialmente en Europa, el nacimiento de Greenpeace, toda esta problemática, todo ese debate que sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Estas aldeas que vos mencionabas, qué sé yo, movimientos ambientalistas en Francia toman terreno, se suben arriba de los árboles, arman la casita del árbol y después los tienen que ir a sacar para impedir algún avance de alguna obra. Pero en ese periodo empieza toda esta problemática, en los 80 empieza la problemática ambiental y del sufrimiento como problema político, ¿sí? Vinculado a lo ambiental, porque tenés las catástrofes de Chernóbil, las de la India, ¿sí? O sea, catástrofes que hacen que ese sufrimiento sea identificado como un elemento, como una consecuencia de un desastre natural. En los 90 vos tenés la declaración de la década, digamos, de la reducción de riesgos de desastres. O sea, es como que van coincidiendo. Y en los 90 empieza a ser obligatorio a nivel de los países firmantes, digamos, los acuerdos de las Naciones Unidas,
generar informes acerca del estado de la situación de vulnerabilidad al cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es como que coincide y en estos 90 termina apareciendo ya como extremos estos grupos que, o sea, todas estos análisis científicos y grupos ecologistas, la ecología política también empieza a tener un peso muy fuerte, o una ecología crítica, todas estas miradas críticas, y estos ya se pasaron al otro lado porque directamente critican e identifican las causas que todas estas otras disciplinas plantean, pero identifican como la última causa el hombre, ese hombre malo, hobbesiano, pero peor todavía, o sea, es como sumamente extremo. Y me queda justamente siendo científicos y otros, ¿cuál es ese grupo? ¿Cómo podés caracterizar a ese actor social? Esa te la tiro como pregunta, si es que pudieras hacernos así un perfil, porque me parece, estaba trabajando con otra chica, estaba con el tema de los jóvenes por el cambio climático, etc. O sea, tenés diferentes tipos de movimientos en este momento que le temen a la distopía. Y acá, bueno, directamente, no sé si no terminaría yo con una distopía, si nos extinguimos como especie. Bueno, ellos tienen sus argumentos por lo que vos ponés, pero bueno, me parece muy interesante esto, ¿no? Dialogás con la fuente científica que ellos están señalando, buscás el material, eso me parece sumamente rescatable. Se hace complicado después, como vos lo planteaste al final, ¿qué hago ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Puedo seguir por la parte ambiental? ¿Puedo seguir por la parte de movimientos religiosos? O sea, se te abre un abanico interesante. Yo creo que la parte política en términos, digamos, de esas causalidades ideológicas que se podrían llegar a explorar sería muy interesante. Por cómo viene el mundo, ¿no? En términos sociales. A mí la verdad que me gustó, desde la primera vez que te escuché y después cuando la leí fue como, o sea, fue muy lindo poder verlo a esto. Me parece, no voy a repetir lo que dijo la otra jurado porque coincido, digamos, la contradicción más grande que tenés es que es un movimiento, es una comunidad, pero al mismo tiempo no es movimiento, no somos comunidad, y es como que para vos llegar a hacer entrevistas persona a persona y que ellos se encuentren, tuviste que transitar todo un rodeo, era como conectar estas computadoras y poder lograr eso, o sea, había como algún impedimento en todo esto. Bueno, eso será el anonimato, el individualismo y el anonimato, no sé, miedo a qué. A mí la verdad que ahí me genera así algunas preguntas. Sí, es esta, ¿no? ¿Cómo caracterizarías socioeconómica y socioculturalmente a estas personas? No es que pudiste verlos a algunos de ellos. Lo de la metodología me parece genial y también me parece que hace a esta respuesta. Y la otra pregunta que te iba a hacer no te la voy a hacer porque la verdad que la explicación que diste acá en la presentación de las conclusiones me pareció muy redonda. Me pareció muy buena porque siempre me fascina esta cosa de utopías y distopías en este momento, ¿no? Donde uno está transitando todas estas cuestiones. De verdad me gustó mucho, creo que tiene un gran potencial. No te diría para qué lado ir, creo que te dije cuáles son las preguntas que me surgieron a mí en este caso, pero creo que tenés como dos líneas fuertes que te planteas. Una tiene que ver con el esfuerzo que le metiste para ver el antropoceno cómo pega.
y está muy buena porque el antropoceno, primero, la retoma las ciencias sociales, pero es algo que se fundamenta en causalidades, digamos, geológicas que se fueron viendo. Hoy en día se retoma en términos más filosóficos, sociológicos, antropológicos, y es esta necesidad, digamos, de ponerle nombre a algo, digamos, que ha pegado fuerte cambio climático y antropoceno, porque esta problemática se viene debatiendo hace mucho. Pero es como que son dos conceptos tan abstractos, pero tan concretos al mismo tiempo, que han logrado salir de la academia y que estén digamos, en el vocabulario de toda la gente, ¿sí? Ya te vayas al medio del campo y estés con los puesteros que viven aislados, con horas condicionadas de luz, etc., como en los grupos universitarios. Me parece que esta fue fueron hallazgos muy lindos que hiciste, que contrastan un poco con lo tradicional del debate naturaleza-cultura o con los movimientos milenaristas, etcétera, pero que vino muy bien como te permite explicarlo. La verdad me gustó mucho y es esa la pregunta que te dejo, porque me da curiosidad a ver qué te respondiste. Las respuestas las tenés así a lo largo de la tesis, pero estaría bueno que lo sintetices. Bueno, retomo esta pregunta de cómo caracterizaría a los actores a nivel sociocultural. Bueno, son en general de clase media, clase media acomodada, algunos. En general tienen más de 30 años y hasta he tenido entrevistas hasta 70 años. Sí, son la mayoría universitarios. Una particularidad que encontré es que muchos de ellos eran o estudiantes o psicólogos, o estudiantes de la carrera de psicología o psicólogos. Muchos de ellos también me mencionaron, por esto decía lo de la antropología psicológica también como otro abordaje, porque muchos me manifestaron haber tenido trastornos del estado de ánimo como depresión o distimia y haber sido tratados. Así que, bueno, en general las características eran esas y son todos como, bueno, vos bien decías, muy leídos, ¿no? Bueno, Francisco, que es el que me mandó el mail con todos los libros a leer, pero en general la verdad que hasta los términos que manejaban en las conversaciones, las nomenclaturas, los autores a los que me citaban, uno de los filósofos a los que leen mucho, que no lo dije en la exposición recién, es David Benatar, que es un filósofo sudafricano que es antinatalista y últimamente ha tomado mucha fuerza. Miguel Steiner, que es español también, es muy mencionado por ellos, y sobre todo siempre me remitían mucho a esto, a ir a mirá este video, lee este libro, o sea, mucho de fuentes, ¿no es cierto? Siempre apoyándose en fuentes. Ellos tienen siempre, la mayoría de ellos, un discurso también un poco cientificista, ¿no? De apoyarse, no porque estamos en la sexta extinción, los seres humanos somos los que estamos realizando la sexta extinción. Entonces yo era, como vos decías, ¿no? ¿A dónde tengo que ir a fijarme de esto? ¿De dónde sale esto de la sexta extinción? Quizás como antropóloga no lo tenía tan en claro, ¿no? En ciencias exactas quizás se habla un poco más. Todos estos discursos que tienen mucho que ver con estas discusiones del antropoceno, que por eso traté, bueno, la tesis tiene una extensión, la de licenciatura sobre todo, daba la verdad que para escribir 300, 400 páginas, porque bueno, traté de sintetizar un poco también esto, retomar los discursos, tratar de ver de dónde venían, lo filosófico, ¿no? El nihilismo, el pesimismo era muy importante para ellos, esto de la idea de que la vida es sufrimiento, que es penuria. Digamos, venía por muchos lados. Así que, bueno, las características, quizás, no sé si termina de responder la pregunta, pero son más o menos esas. Con respecto a lo que me preguntaba Agus, de las dificultades metodológicas, sí, la verdad que fue todo un desafío por esto. Primero porque es un movimiento de carácter transnacional, ¿no es cierto? Entonces eso ya presentaba una dificultad del abordaje, de decir,
siempre pensando en tendré que agregar más, tendré que hacer un raconto de Latinoamérica y dentro de Latinoamérica centrarme, bueno, ahí las charlas con César también de cómo acotarlo, de sí o no, y dentro de Argentina, en un momento pensaba hacer de Argentina, si me respondían de otras provincias, tuve respuestas por parte de los miembros de algunas otras provincias, pero la verdad que eran muy pocos y siempre la mayor cantidad que me respondía era de acá de Buenos Aires o del AMBA, digamos. Así que bueno, esa sí fue otro de las dificultades, y esto de hacer la antropología virtual, ¿no? De sumar esa metodología más especial, de leer bibliografía específica para lo que es la antropología virtual, cómo abordarlo, cómo hacer trabajo de campo en las redes sociales. La verdad que sí, eso fue un desafío, y creo que bueno, pude, digamos, recuperar los discursos más importantes que al hacer un trabajo de campo virtual primero, a través del cual pude ponerme en contacto con ellos, ¿no? A través de mensajes, o yo hice posteos, primero estaba esta cuestión ética también de cómo me presento, qué digo, qué no digo, hasta dónde puedo postear, no puedo postear, qué hago, bueno, todas esas cuestiones, hasta que pude dar con ellos. Algunos eran por referidos, ¿no? Bueno, esta persona me presentó a otra y me presentó a otro, en diferentes redes. Al principio se usaba mucho el Yahoo Groups, después lo dieron de baja, Yahoo dio de baja los grupos, entonces hasta fue una pérdida para mí a nivel de material, porque claro, yo no tenía backup de todo eso, porque cerraron y borraron todos los mails del blog, que tenía algunas capturas y tenía notas tomadas. Así que bueno, fue una dificultad también, porque a veces lo virtual pasa eso, dejó de existir también, se borró. El servidor decidió que esto ya no iba más. Pero bueno, gracias a eso, justamente por los mails, yo contaba en la tesis que encontré a una de las miembros que es de la Facultad justamente de Exactas, es profesora allá, y como vi que decía Facultad de Ciencias Exactas, la contacté por mail, pero sí era todo un desafío porque no había un lugar donde se congregaran, entonces yo podía ir y bueno, tomar nota o preguntarles. Y muchas veces no querían prender la cámara, algunos de ellos, algunos no querían verse personalmente, quería esto del anonimato, ¿no? Tuve uno de los miembros que hicimos llamada de WhatsApp y ni quiso prender la cámara, lo más impersonal posible. Si era posible, a una de las miembros, que al final no lo hice, me pidió que le mandara preguntas y que me las quería responder por mail. Sí, como un formulario, digamos. Dije, no, está bien. Seguí por otro lado. Pero sí, la verdad que después se mostraban bastante predispuestos porque ellos quieren dar a conocer sus ideas, ¿no? Pero bueno, tenían estas dificultades al lado de otro tipo de movimientos u otro tipo de comunidades, podríamos decir. Con respecto, a ver, lo que me dijo Au, sobre todo, que tengo varias anotaciones. Esto bueno, decías del sentido de lo sagrado y la New Age, y si formaban parte de estas redes. Yo no profundicé en eso también, por cuestiones de espacio, etcétera, pero sí surgió en las entrevistas que, bueno, primero, muchos de ellos son veganos y vegetarianos y hacen yoga, digamos, y hacen meditación y tienen toda esta cuestión más espiritual. Que no decidí, digamos, dejarlo de lado, era como un recorte que hice, pero sí muchos de ellos pertenecían, sobre todo los miembros que son veganos, ¿sí? Eran los que demostraban como más afinidad con estos. Había una heterogeneidad muy marcada, hay una heterogeneidad muy marcada en el grupo, no son la verdad que para nada iguales, porque hay muchos gradientes dentro, digamos, de los preceptos del extincionismo, hay como gradientes. Pero bueno, eso también, que un poco también en relación con la New Age y con el tema de la identidad también, y cómo se identifican o no con este movimiento. ¿Qué más? ¿De qué me olvido? Bueno, sí, creo que ahí respondí lo del logo, eso me da curiosidad. Ah, lo del logo, ahí está, pero te lo empecé a responder antes. No, la verdad que no profundicé en el tema del logo. Sé
sé que a ver, hay una página donde hay de manera abierta que se pueden publicar, no hace falta poner de dónde lo sacamos, todas las iconografías y los dibujos que son del movimiento. No, la verdad es que no. Sí, o sea, esto tiene que ver, sí, lo poco que leí que está en la página, la B corta de atrás, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo voluntario, que es lo más importante. El norte invertido, justamente un poco por esto de mirar desde otro lado, ¿no?, de lo revolucionario, pero no abordé, digamos, la parte política. Sí tenía quizás otra información. Y bueno, lo del vent que les comentaba antes, que tiene que ver con la palabra vehemente en inglés, que suena parecida a cómo quedó la sigla del grupo, del movimiento. Bueno, una vez entonces hecho las devoluciones del jurado, le vamos a dar la palabra al director para que cierre esta primera parte. Bueno, perfecto. Muy contento de estar acá, virtual y presencial al mismo tiempo, en la defensa de tesis de Marcela Rossi. En términos formales se ha completado ya las dos instancias de lo que es la presentación oral y las preguntas del jurado y la respuesta de Marcela. Son 3, pero ahora viene la más importante, que es la confección de la nota y el dictamen. De mi parte, solo agradecer muchísimo al jurado, a Marcela por supuesto, que es la protagonista absoluta en este encuentro. Como ella dijo, hace unos años que ha comenzado con esto, nos agarró la pandemia, son circunstancias que todos sabemos, pero nunca perdió el norte para continuar el trabajo y llevarlo a su buen fin. Así que yo la felicito muchísimo a Marcela, siempre ha trabajado excelente, y bueno, y muy contenta de que Agustina y Ana hayan sido jurados en esta tesis con comentarios excelentes y sumamente interesantes para seguir pensando futuro. Así que bueno, ya lo que viene es el momento cumbre, el día del milenio. Bueno, aquí se... Bueno, con esto entonces se cierra esta primera parte y el jurado pasa a deliberar.